Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Javeriana Cali de segundo semestre de la carrera de Biología. Mi nombre es María Camila Loaiza Sea. Mi nombre es Andrés Álvarez. Y hoy le presentaremos uno de los mecanismos que realizan las plantas para mantenerse en un estado de equilibrio. Y este proceso lo denominamos como transpiración. Las plantas absorben el agua y los nutrientes que les proveen las raíces, pero al estar en un lugar cálido, ellas liberan esta agua que no van a utilizar en el proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, este exceso de agua que ellos liberan a la atmósfera a partir de los poros que se llaman estomas, ellas comienzan a sudar. Y este sudor es lo que llamamos transpiración. ¿Para qué es importante este proceso de transpiración? Este proceso es importante para que las plantas se mantengan frescas y puedan seguir con su crecimiento normal. Para que este proceso ocurra, necesita de unos factores. Y estos factores son la humedad ambiental, la temperatura y la intensidad de luz. Y cuando estos factores no se encuentran, pues el proceso también puede ocurrir, pero ocurrirá de una manera Para ello nos basaremos en un software llamado Arduino, que es un software libre que nos va a permitir obtener una serie de datos que son indispensables para sacar las conclusiones que mi amiga presentó anteriormente. Entre estos tenemos un sensor que es de temperatura y humedad que viene integrado únicamente, y tenemos un sensor de intensidad de luz, y vamos a utilizar dos plantas del nombre Urania. Una de las plantas va a estar afectada en mayor medida por la luz, lo que hace que aumente su temperatura y la humedad, y la otra planta pues va a ser menos afectada y por tanto se va a presentar una menor humedad, una menor temperatura y una menor intensidad de luz, y eso es lo que nos va a permitir obtener ciertas conclusiones que anteriormente dijo mi compañera. Bueno, en esta dos explicaremos la programación que se hizo con Arduino. Primero pues incluimos una nueva librería que era para el sensor de humedad y temperatura. Después en esta parte decidimos hacer las declaraciones, como el sensor de humedad y temperatura es uno único, y como tenemos dos plantas, entonces se necesitó de dos sensores. Igualmente con el sensor de intensidad, como son dos plantas, entonces se necesitó un sensor para cada planta. Acá podemos observar que le indicamos al sensor que tiene que iniciar para tomar los datos, y en esta parte va a empezar a leer los datos que son obtenidos por el ambiente. Y en esta parte son las impresiones que se le hizo, que se tomó para que cuando arrojase los datos saliesen con estas indicaciones. Por otro lado, el sensor de humedad y temperatura se utilizó en un pin digital, y mientras que el sensor de intensidad se utilizó un pin análogo. Y en la parte de acá podemos observar los datos como los arrojaría de manera lateral. Primero la humedad del aire, luego la temperatura, la intensidad de la luz y de cada planta. En este proyecto utilizamos dos plantas. La planta número 1 se dejó sin luz y la segunda planta la colocamos en un recipiente cerrado para observar la transpiración de la planta mejor, y después íbamos a comparar los datos que arrojaban las dos. A continuación mi compañero Andrés explicará cómo hicimos el montaje. Bueno, para montar el sistema del Arduino, lo que hicimos fue que utilizamos dos sensores en cada planta. Utilizamos un sensor de humedad y temperatura, que es uno que está integrado en un solo único sensor, y un sensor de intensidad. Igualmente en la planta 2 tenemos los mismos tipos de sensores, y pues básicamente lo que hicimos es que el positivo se une a los 5 voltios y el negativo se tiene que unir a la tierra. Pero para esto lo que hicimos fue que utilizamos una protoboard para unir con un cable macho-macho. Unimos el 5 voltios con el positivo de la protoboard. Igualmente con el tierra unimos el negativo
unimos con un cable macho-macho y a partir de eso pues ya hicimos las respectivas conexiones para que arrojara los dos datos. Con base a lo que nosotros dijimos en la introducción, aquí podemos concluir que en la planta número 2 hubo el proceso de transpiración. En la planta número 1 también hubo este mismo proceso, pero se hizo más lentamente. Y en la planta número 2 se pudo observar más este proceso, ya que lo sometimos a 3 factores: intensidad de luz, temperatura y humedad. Al someterlo más a la intensidad de luz o la lámpara, podemos observar que la temperatura iba aumentando. Estos datos los podemos observar en el programa de Arduino. Aquí podemos ver que la humedad de la planta número 2 era más alta que la planta número 1, ya que la planta 2 fue la que hizo el proceso de transpiración y evaporó el agua que no iba a utilizar en el proceso de fotosíntesis. También se puede ver que la temperatura de la planta número 1 se mantuvo constante, mientras que en la planta número 2 iba incrementando o aumentando. La intensidad de luz en la planta número 2 pues se iba a ver más porque se le sometió a un factor externo que era la lámpara, mientras que en la planta número 1 no, entonces iba a ser menor. Así podemos concluir que lo que hace la planta es que libera el agua por sus estomas debido a la luz que le está llegando para que puedan entrar los diferentes gases y poder realizar la fotosíntesis. Pero lo que hace es que cuando libera el agua hace que mantenga su temperatura estable y así pues poder mantener su rango de homeostasis y poder seguir su metabolismo normalmente.